Nos vamos nosotros a la Sala Grau. Sesiona la Comisión de Justicia que preside el congresista Alberto Oliva, que va a votar el predictamen recaído en el proyecto de ley que propone mediante un texto sustitutorio la ley que modifica la norma que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. También hay otro dictamen que se refiere a la ley que protege al adulto mayor en los procesos de desalojo. Hay varios dictámenes, también un informe del RENIEC a pedido del congresista Rosas sobre los ciudadanos peruanos que desean recuperar su derecho al nombre y la identidad sexual en sus documentos de identidad. Y el informe de la Defensoría, también, ¿no?, a pedido del congresista Rosas, sobre el presunto delito de apología de tentativa de homicidio en agravio del hijo de una menor de embarazada de 13 años, a quien personal de la Defensoría del Pueblo habría solicitado que se le practique un aborto terapéutico. Bien, así que los dejamos con el desarrollo de la sesión de la Comisión de Justicia. Por tanto, la presente invitación, y me permito... Sí, la congresista Beteta está pidiendo interrupción. Tiene uso la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, presidente, saludar a todos los presentes. De acuerdo a la agenda, señor presidente, que nos ha entregado, me gustaría que usted pueda iniciar tal conforme está agendado y ha quedado en el caso del pedido del congresista Rosas que sea el mismo defensor que venga a la comisión a explicar. Y usted ha señalado que el día 16 va a venir a explicar, ¿no?, las acciones que debe de haber tomado respecto al tema específico. Entonces yo le pediría, presidente, que nos podamos ceñir a lo que está establecido en la orden del día, y usted nos dice que tenemos una invitada que nos va a explicar un tema que no está dentro de la agenda. En todo caso, ¿usted ha cambiado la agenda? Gracias. No hemos cambiado la agenda. Lo que pasa es que el defensor ha comunicado que no ha podido asistir el día de hoy, por lo tanto ha delegado a un representante, un funcionario de la Defensoría. Así que le damos el uso de la palabra para que la doctora pueda explicarnos. Adelante. Sí, adelante. Presidente, sí, entendemos que ha enviado un representante de la Defensoría, pero yo pediría, en todo caso, usted tendría que consultarnos a nosotros si vamos a estar de acuerdo al representante, porque lo correcto es que nosotros hemos pedido que venga el defensor. En todo caso, habiendo ya señalado el defensor que va a venir el día 16, nosotros pediríamos avanzar con la agenda y eso sería, presidente, mi planteamiento. Gracias. La doctora es la primera adjunta del Defensor del Pueblo. Yo creo que no habría ningún problema que nos pueda explicar, ¿no? O de lo contrario, que haga el pedido, que se pronuncie el congresista Rosas, porque él es el que había solicitado la presencia del Defensor del Pueblo. Si en todo caso vamos a escuchar a nuestra invitada el día de hoy. Congresista Rosas, adelante, por favor. Presidente, como dije inicialmente, la invitación era para el Defensor del Pueblo, pero entendiendo su agenda recargada, que entendemos, está atendiendo al pueblo, pero que sea así, sin discriminación alguna, ha mandado a su representante. Entonces, si nos da un alcance hoy y si es necesario que vuelva, con mucho gusto, no hay problema. Gracias, presidente. Adelante, doctora. Muchas gracias. Fernán. Muchas gracias. Primero, quisiera, valga la redundancia, agradecer la presente invitación y me permito precisar, señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que la intervención de la Defensoría del Pueblo nunca estuvo dirigida a propiciar la interrupción del embarazo del adolescente NGRH, sino a garantizar sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, como lo sustentaré seguidamente. En el tiempo que se me ha concedido voy a referirme a 5 puntos que están ilustrados. El derecho fundamental a la salud, con respecto a los componentes del mismo, el caso del adolescente de iniciales NGRH, el derecho a la salud de las niñas y adolescentes, el aborto terapéutico en el Perú y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Según la Organización Mundial de la Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Este derecho ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y finalmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se le conoce también como Protocolo de San Salvador. Señala justamente este último instrumento en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Sobre la relevancia de estos instrumentos para el derecho interno, es importante recordar que según el artículo 55 de la Constitución Política, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Asimismo, constituyen un parámetro para la interpretación de los derechos que la Constitución reconoce de conformidad a la cuarta disposición final y transitoria. A nivel interno, el derecho fundamental a la salud ha sido reconocido en el artículo 7º de la Constitución Política, que señala lo siguiente: todos tienen derecho a la protección de su salud, las del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Asimismo, este derecho ha sido desarrollado por normas de rango legal, como la Ley General de Salud, Ley 26842 y sus modificatorias, por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que ha interpretado que la salud es un derecho fundamental, indiscutible y como tal generador de acciones positivas por parte de los poderes públicos. Pues resulta inobjetable que deben promoverse desde el Estado condiciones que lo garanticen de modo progresivo y que se le dispense protección adecuada a quienes ya gocen de él. Asimismo, se reconoce que el derecho a la salud tiene 4 componentes esenciales: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Me voy a referir exclusivamente a la accesibilidad, que comprende a su vez 4 dimensiones que no hay que olvidar. La primera de ellas tiene que ver con la no discriminación, la segunda con la accesibilidad física, la tercera accesibilidad económica o asequibilidad, y finalmente el acceso a la información. Este último es parte del componente del derecho a la salud. Estos componentes a los cuales me he referido han sido reconocidos en la observación general número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Naciones Unidas, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Entonces, uno de los componentes del derecho fundamental a la salud es el derecho de acceso a la información. Este derecho ha sido desarrollado por la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, la Ley 29414, que modifica el artículo 15 de la Ley General de Salud. Así tenemos que el derecho de acceso a la información en este ámbito comprende de manera enunciativa el derecho que tiene toda persona a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene como paciente y de cómo ejercerlos, considerando su idioma, su nivel cultural y circunstancias particulares, como es la edad. Además de recibir información necesaria sobre los servicios de salud a los que puede acceder y los requisitos necesarios para su uso, previo el sometimiento a procedimientos de diagnóstico o terapéuticos. Claro, se excepciona el caso de emergencias, donde realmente no tiene que haber ninguna de estas condiciones. Finalmente, a recibir en términos comprensibles información completa, oportuna y continuada sobre su condición de salud, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico y alternativas de tratamiento, así como los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se prescriban y administren por el personal de salud. Otro derecho que considero relevante mencionar es el derecho a una segunda opinión médica. Este derecho ha sido desarrollado en el artículo 9 del reglamento de la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Y dice así: toda persona tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que el establecimiento de salud ofrece,
en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante, quien dejará constancia de esta solicitud en la historia clínica del paciente. Considerando el marco descrito, a continuación me referiré al caso concreto. Se trata de una adolescente de 13 años de edad, con 21 semanas de gestación, tras haber sido víctima de una violación sexual. Ella acudió el 30 de enero y el 7 de marzo al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Salud por presentar complicaciones en su gestación. A pesar de haber sido referida del establecimiento de salud Villa Salud al Hospital Rebagliati, los médicos no informaron sobre los riesgos del embarazo del adolescente y tampoco a la posibilidad de acceder a la evaluación de una junta médica que, por indicación terapéutica y debidamente sustentada recomendara la interrupción del embarazo. Por si acaso, la solicitud siempre tiene un carácter voluntario por parte del paciente, en el caso concreto de su representante legal. Los hechos demuestran que la madre no se sintió conforme con la atención recibida por su hija y acudió a la maternidad de Lima para solicitar una segunda opinión, es decir, una evaluación de un médico ginecólogo y de un médico psiquiatra. La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que el 17 de marzo la paciente volvió a reingresar al Hospital Rebagliati por amenaza de aborto y que el neonato falleció. El hecho de que el caso guarde relación con un adolescente de 13 años determina que debamos tomar en cuenta, además de los instrumentos nacionales e internacionales anteriormente mencionados, la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado, ratificado por el Estado peruano, considera niño a toda persona menor de 18 años y se orienta hacia su protección como sujetos de derecho con autonomía progresiva. A efectos del caso que estamos tratando, son especialmente relevantes sus artículos 6, 12 y 24. El artículo 6 reconoce el derecho de todo niño y niña a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Por su parte, el artículo 12 garantiza que el niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio tenga la posibilidad de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. De otro lado, esta convención también hace referencia al derecho a la salud en su artículo 24, reconociendo así a los niños y niñas el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la misma. Además, como se ha señalado anteriormente, uno de los componentes de este derecho es el acceso a la información. El Comité de los Derechos del Niño, por su parte, siendo el órgano que vela por el cumplimiento de esta convención, ha realizado recomendaciones respecto del ejercicio del derecho a la salud. Así, por ejemplo, ha señalado que los niños y adolescentes deben tener acceso a la información sobre el daño que puede ocasionar un matrimonio y embarazo precoz, y las que están embarazadas deberían tener acceso a los servicios de salud que sean adecuados a sus derechos y necesidades particulares. De manera más reciente, en la observación general número 15 del año 2013, el comité ha recomendado lo siguiente: los estados deben velar porque no se prive a los adolescentes de ninguna información o servicios en materia de salud sexual y reproductiva, como consecuencia de objeciones de conciencia de los proveedores. A nivel interno, considero importante destacar que la Constitución Política establece en su artículo 4 el deber de la comunidad y del Estado de proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes. De conformidad con ello, el Tribunal Constitucional ha señalado que se introduce en el ordenamiento jurídico nacional la doctrina de protección integral del niño, según la cual los niños pasan de ser objeto de protección y se reconocen como sujetos de derecho. Por tanto, en su calidad de seres humanos, les atribuye todos los derechos, libertades y garantías reconocidos a toda persona sin discriminación de ninguna clase. La diapositiva muestra algunas de las normas y políticas públicas más importantes en el ordenamiento jurídico nacional
para la protección especial de niños, niñas y adolescentes. En el Perú, el aborto se encuentra penalizado, a excepción del que se practica por razones terapéuticas. El Código Penal de 1991, a través del artículo 119, señaló lo siguiente: no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. En el año 2014, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, con consentimiento informado en el marco de lo expuesto en el artículo 119 del Código Penal. Esta guía técnica, que debe aplicarse en el marco del respeto de los derechos humanos, establece un listado taxativo de enfermedades y situaciones de salud por las cuales se ameritaría evaluar la interrupción del embarazo. Entre ellas, cualquier patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica. Por tanto, dado su carácter excepcional, la valoración de estas circunstancias requiere de un pronunciamiento médico conforme a los parámetros técnicos y científicos establecidos en el mencionado documento. Es importante, sin embargo, recordar que la guía establece que los aspectos no previstos por ella pueden ser resueltos por la Dirección General del Establecimiento de Salud bajo responsabilidad y con inmediatez. En estos casos, atendiendo a un criterio de jerarquía normativa, será pertinente interpretar la guía técnica de conformidad con lo previsto por la Ley General de Salud y sus modificatorias, como la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, los cuales han sido tratados anteriormente. Sobre los riesgos de complicaciones en la salud de la gestante y muerte materna, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que las adolescentes embarazadas menores de 16 años tienen 4 veces más alta la posibilidad de morir que las mujeres de 20 a 30 años. Esta organización también nos advierte que las complicaciones en las gestantes son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad. Se advierte, por tanto, que cuanto más temprano se produzca el embarazo en la vida de un adolescente, mayor será el riesgo. Están en plena pubertad y desarrollo, no solo no están física y fisiológicamente preparadas, sino que tampoco lo están psicológica y socialmente. Hay que agregar a ello un factor determinante, la violación sexual. Las conclusiones que podemos arribar, que puede arribar nuestra institución son las siguientes. La Defensoría del Pueblo, por tanto, considera que los embarazos en adolescentes, como en este caso de 13 años, conllevan un mayor riesgo de complicaciones en su salud y muerte materna. Por ende, se debería instituir que la información sea obligatoria a todas las pacientes y en todo caso sus representantes legales, para que tengan la posibilidad de decidir informadamente y solicitar acceder a una junta médica para su evaluación. La atención médica que recibió la adolescente de iniciales NGRH de 13 años de edad en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati vulneró su derecho fundamental a la salud establecido en la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a que no se le brindó información clara y oportuna ni a ella ni a su familia, especialmente sobre el pronóstico, alternativas de tratamiento y riesgos. Algunas recomendaciones que nosotros podemos puntualizar: la necesidad de la inclusión de un capítulo referido a la atención integral de las adolescentes gestantes víctimas de violencia sexual, con especial énfasis en salud mental, en la norma técnica de salud para la atención integral y diferenciada de las gestantes adolescentes durante el embarazo, parto y puerperio. Esta resolución ya fue aprobada y es la 007-2017 MINSA. Otra de las recomendaciones es la revisión y modificación de la Guía Técnica Nacional para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por motivos terapéuticos, para que contemple un procedimiento diferenciado para la atención de personas menores de 14 años.
Los problemas identificados a partir del caso del adolescente de iniciales NGRH demandan, pues, la adopción de medidas urgentes por parte del Estado. Por nuestra parte, continuaremos supervisando a las instituciones involucradas a fin de que éstas cumplan con garantizar el derecho fundamental a la salud y el acceso a la justicia. Concluyo mi intervención renovando el compromiso de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de las niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Fernán. Habiendo concluido su intervención, tiene el uso de la palabra el congresista Rosas. Gracias, presidente. Presidente, hemos escuchado a la representante de la Defensoría del Pueblo y no ha hecho sino comunicar lo que ya todos sabemos en sus charlas, conversatorios, seminarios que hace. Eso lo sabemos hasta la saciedad, lo hemos escuchado. 2, el citar que la OMS, que los convenios internacionales, que las leyes. Presidente, solo recordar históricamente que los nazis asesinaron y mataron, todo legalmente hablando, y en democracia. Así que muchos de estos tratados o leyes o normas que sean, se hacen con una ideología, con una mentalidad pro muerte, presidente. Bueno, acá vemos congresistas pro vida. Respetamos a algunos que son pro muerte, pues pro aborto. Así es la vida. Estamos en un mundo de libre pensadores. Pero lo que no podemos permitir es que se nos mienta acá, en nuestra cara descubierta, a todo el Perú. Presidente, no es exactamente como la señora representante de la Defensoría del Pueblo nos ha dicho. Todo lo contrario. En el hospital de Rebagliati los médicos evaluaron la salud, la condición y el riesgo de la madre gestante y concluyeron que no había ningún riesgo. Pero como tienen presencia ellos, personas que están ahí presionando, no sé si decir manipulando, de repente me equivoque, tras estas madres, entonces dicen, no, pide que lo lleven a otro lugar, al Instituto Nacional Materno Infantil, para que ahí le apliquen el aborto. Así es, presidente. No es como se nos pinta aquí, para que todos aceptemos de manera callados, digamos, bueno, así es, y nos dejemos sorprender. No, presidente, quienes apostamos por la vida estamos vigilantes las 24 horas del día, porque la dignidad de la vida es un valor universal y trascendente, presidente. Así que defender la vida no es acá ocupar un tiempo en este debate o leer un artículo. No, defender la vida es defender la vida en todos sus extremos. Y entonces la Defensoría del Pueblo, complaciente o promoviendo, no sé qué decir, pide. El Rebagliati no, porque estos médicos no saben. Vamos a llevarlo al Instituto Nacional Materno Infantil para que le apliquen el aborto, pese a tener 22 semanas la niña, diciendo que está en riesgo la vida de la mamá. Por supuesto, toda mujer que está embarazada y gestando está en riesgo constante. Mi esposa, mi hija y todas las personas que conocemos. Para eso hay un tratamiento sistemático de cuidado, de precaución y de prevención. Pero ¿sabe qué, presidente? La mamá no ha muerto, pues, como se nos pinta. Dice, para salvar la salud, porque la mamá se iba a morir. No ha muerto. La mamá, gracias a Dios, está con vida. Lo que ellos ven frustrados es que no se llegó a promover el aborto. No se abortó ese niño. Y gracias que hemos salvado la vida, pues, presidente. No se practicó el aborto bajo ningún nombre, como con eufemismo llaman a nivel mundial, derecho a la salud sexual y reproductiva. Qué bonito suena, claro, pues, con eufemismo, agradable a los oídos. Pero tras el derecho a la salud sexual y reproductiva está el aborto, promover el aborto libre a la carta. Y eso, presidente, no lo vamos a permitir. Por eso, cuando se nos habla con estas terminologías, como digo, y repito y reitero, lo hemos escuchado hasta la saciedad. Presidente, ¿sabe qué? Mire, un medio de comunicaciones le preguntó a la madre de la menor. ¿Y sabe qué declaró la madre? Que los médicos del hospital Rebagliati aseguraron que tanto la menor como el concebido se encontraban bien físicamente y psicológicamente. Ahí está. Salió en un medio. ¿Y cómo nos viene a decir la representante? No, que corría peligro. Es más, presidente, otro dato. Según la directora ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, escuchen bien, por supuesto, la doctora Lucy del Carpio, en declaraciones al diario El País manifestó que la menor no se encontraba en riesgo. ¿Qué dijo? Llegó en la semana 21, le dieron la atención debida, no está en riesgo y se tiene conocimiento tardío. Es como cualquier otro embarazo, no está en riesgo.
Así dijo la doctora encargada, la directora ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, presidente. Lo cierto es que acá nosotros tenemos que cuidar. La congresista Arimborgo, como un servidor, han expresado públicamente su defensa del valor de la vida de este niño que nació. A la hora partió, murió. Sentimos. Pero hemos cuidado a la madre, que no corría ningún riesgo, ahí está con vida. Y quiero Dios que se fortalezca, que crezca. Lo que me preocupa, presidente, para terminar, es que la Defensoría del Pueblo, y usted lo habrá escuchado, y podemos repetir el video si quieren, en ningún momento habla, y por lo tanto hemos descubierto al violador, tal nombre. Este violador tiene que ser sancionado, tiene que recibir todo el peso de la ley. No dicen, presidente, porque no les interesa pues la vida, no les interesa la vida. Nosotros sí, somos defensores de la vida. Y yo acabo esta participación invocando que la Defensoría del Pueblo defienda pues al pueblo. En el pueblo no todos son pro muerte, pro aborto. Hay gente pro vida y quisiera que levante su voz a favor de los que defienden la vida. Parece que se han olvidado que la Constitución política dice el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Se han olvidado pues, o viendo no ven, oyendo no oyen. La Convención de los Derechos del Niño dice, será de primordial importancia y se atenderá el interés superior del niño. Es más, el preámbulo de la convención que hacen alusión habla del cuidado y la protección, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, presidente. Solo que ahora en el mundo, esta corriente ideológica tiene una hermenéutica media miope. Cuando leen los tratados y los articulados y las leyes, lo leen a su manera antojadiza y le hacen decir a la ley lo que no dice. Presidente, así le hacen decir a la ley lo que no dice. Hay países que, gracias a Dios, están frenando el dinero que dan a Plan PAN, cuyas sucursales hay acá en el país, presidente, y las conocemos muy bien, que reciben dinero de ONGs del extranjero para promover la muerte, el derramamiento de sangre, la muerte y el asesinato de inocentes. Y hay que tener cuidado de todo eso, presidente. El Código Civil peruano habla, la vida humana comienza con la concepción. 22 semanas, presidente. Aquí hay muchas damas de mucho valor, de mucha valía, hay que reconocer su dignidad. ¿Saben lo que significa 22 semanas? Inducir y provocar un aborto, derramamiento de sangre a una criatura inocente, presidente, no se puede permitir. Por eso, presidente, agradezco que usted haya cumplido con citar al defensor, y no ha venido el defensor, me hubiera gustado que él escuchase, pero como usted dice que va a venir el 16, tendremos que repetir lo mismo, porque en el Perú hay que defender la vida. Más del 95% de peruanos, hombres y mujeres, cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier sexo, de cualquier socionivel cultural, defienden la vida. Y no se va a permitir en el Perú que se haya derramado tanta sangre, presidente, durante el terrorismo, ahora haya otro tipo de terror. Claro, promoviendo el derramamiento de sangre inocente. Gracias, presidente. Tiene uso la palabra la congresista Wilca. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, quiero saludar a la adjunta de la Defensoría del Pueblo, a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo que ha venido acá, y permítame además felicitarla personalmente, porque su exposición ha sido muy clara, porque su exposición lo que ha hecho es incidir en la normativa que hoy está vigente en nuestro país y que está vigente no por capricho o interés particular o fantasías que puedan provenir de sus convicciones personales. Está vigente porque justamente nuestro país es un Estado de Derecho y tiene un conjunto de responsabilidades a la hora de proteger la vida, la salud también de las mujeres, porque las mujeres somos ciudadanas y las niñas en este país están en situación de vulnerabilidad. Así que yo creo, presidente, que lo primero que debería hacer esta comisión es saludar la presencia acá de la defensora adjunta, la explicación que ha hecho sobre este caso por el cual ha sido citada. En segundo lugar, creo también, presidente, que lo que hay que remarcar es que no hay nada debatible en este caso. Se ha expresado de manera muy clara que en nuestro país hay una normativa que permite justamente proteger a las mujeres en condición de gestante cuando su vida o su salud corre un riesgo grave. Y eso es lo que pasó en el caso de esta niña violada hasta 3 veces, desgraciado, y que lo que hizo fue acudir con su familia a los servicios de salud. Y lo que ha puesto énfasis también en este informe la defensora adjunta es que lastimosamente ese mecanismo que hoy está vigente en la normativa de nuestro país no se está informando adecuadamente a las mujeres.
Entonces pasan casos como el de esta niña, que ni siquiera pudo ser objeto de una evaluación médica al amparo de este protocolo porque el tiempo había pasado. A pesar de que esa niña fue a una primera emergencia, a las pocas semanas de gestación, volvió a estar internada en la emergencia y no se siquiera era legal. ¿Ustedes se imaginan el desamparo de ella y de su familia al enterarse que un procedimiento que pudo haber aminorado su vulnerabilidad ni siquiera lo conocía, ni siquiera sabía que existía? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de proteger la vida y la salud, de que no tengan que morir niñas, que no tengan que verse afectadas, no solo en su salud física, sino también en su salud emocional, cuando tienen la posibilidad de tener una atención en la salud integral.